Buenas tardes a todos y bienvenidos a Hola Cast Español. Yo soy Pedro y como siempre estamos aquí para compartir una conversación natural en español. Hoy tenemos un tema muy emocionante, algo que a millones de personas en todo el mundo les apasiona: los deportes profesionales. Así que prepárense, porque vamos a hablar de fútbol, baloncesto, béisbol, tenis y mucho más. Buenas tardes, amigos de Hola Cast Español. Soy Verónica y estoy muy contenta de estar aquí hoy con Pedro para hablar de deportes. Yo debo admitir que no siempre fui una gran fanática de los deportes, pero con el tiempo me fui enamorando de varios de ellos. Sí. ¿Y ustedes, los que nos están escuchando ahora mismo, son fanáticos de algún deporte en particular? Déjenos saber en los comentarios. Nos encanta leer sus respuestas. Exactamente, Verónica. Y lo bueno de hablar de deportes es que es un tema universal. No importa de dónde seas, los deportes conectan a las personas. Exacto. Cuando hay un partido importante, la gente se reúne, celebra, discute, y eso crea una energía muy especial. Yo recuerdo cuando era niño, mi familia entera se sentaba frente al televisor para ver los partidos de fútbol. Era un ritual. Sí, eso es muy cierto. En mi casa también. Mi padre siempre ponía los partidos de fútbol los domingos. Toda la familia estaba ahí, comiendo algo rico, gritando cuando marcaban un gol. Era algo muy especial. Por cierto, Pedro, hablando de fútbol, ¿cuál es tu equipo favorito? ¿A quién le vas? Muy buena pregunta. Yo soy fanático del fútbol desde pequeño, y mi equipo favorito siempre ha sido el Real Madrid. Hay algo en ese equipo que simplemente me atrae. La historia, los jugadores, los títulos que han ganado a lo largo de los años. ¿Sí? Aunque también admito que ver jugar al Barcelona es impresionante. El clásico entre estos dos equipos es siempre uno de los partidos más emocionantes del año. El clásico, ¿sí? Eso es algo que todo fanático del fútbol espera con mucha anticipación. Yo personalmente me gusta más el Atlético de Madrid. Me parece un equipo con mucho carácter, con mucha garra. Pero también sigo la liga de otros países. Por ejemplo, la Premier League de Inglaterra me parece fascinante. Equipos como el Manchester City, el Arsenal, el Liverpool, todos tienen estilos muy diferentes. Totalmente de acuerdo. La Premier League es quizás la liga más vista en el mundo. Tiene una mezcla increíble de velocidad, fuerza y técnica. Exacto. Y los estadios son increíbles, siempre llenos, con una atmósfera que parece salir de la pantalla. Pero si hablamos de las ligas más competitivas, creo que la Liga Española y la Serie A italiana también tienen un nivel altísimo. Sí, la Serie A tiene una historia muy rica. Equipos como la Juventus, el Inter de Milán, el AC Milan, son clubes con décadas y décadas de tradición. Sí. Y los fanáticos italianos son muy apasionados. Yo tuve la oportunidad de ver un partido en Italia una vez, y la experiencia fue algo que nunca voy a olvidar. El ambiente en el estadio era increíble. ¡Qué envidia, Verónica! Ver un partido en vivo en Europa debe ser una experiencia única. Yo todavía no he tenido esa suerte, pero espero que algún día pueda ir. Sí. En América Latina también hay ligas muy fuertes, por supuesto. La Liga Argentina, la brasileña, la mexicana. Equipos como Boca Juniors o River Plate en Argentina tienen una rivalidad que es casi tan famosa como el clásico español. Completamente. El superclásico entre Boca Juniors y River Plate es uno de los partidos más conocidos del mundo entero, no solo en Argentina, sino internacionalmente. Exacto. La pasión que sienten los fanáticos de esos dos equipos es algo extraordinario. Aunque también hay que reconocer que a veces esa pasión se convierte en algo negativo, ¿verdad? Sí, eso es algo que hay que mencionar. El fanatismo extremo
puede llevar a comportamientos que no son positivos. La violencia en los estadios, las peleas entre fanáticos, eso es algo que no tiene lugar en el deporte. Exacto. El deporte debe unir a las personas, no dividirlas. Afortunadamente, creo que en general la mayoría de los fanáticos solo quieren disfrutar del juego. Muy bien dicho, Pedro. Y hablando de otros deportes, cambiemos un poco el tema. ¿Qué hay del baloncesto? Yo sé que tú también eres fanático de la NBA, ¿verdad? Sí, claro. El baloncesto es otro deporte que me encanta. La NBA es la liga de baloncesto más importante del mundo, y el nivel de juego es increíblemente alto. Los jugadores son atléticos, rápidos, inteligentes. Ver a un jugador como LeBron James o como Giannis Antetokounmpo en la cancha es algo verdaderamente espectacular. Esos jugadores hacen cosas que parecen imposibles. LeBron James es un fenómeno, eso está claro. Lleva tantos años en la cima del baloncesto mundial que es difícil creerlo. Sí. Siempre se habla del debate entre él y Michael Jordan sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos. Eso es algo que los fanáticos del baloncesto discuten todo el tiempo. ¿Cuál es tu opinión, Pedro? Esa es una de las grandes preguntas del deporte moderno, Verónica. Yo creo que Michael Jordan fue un jugador que cambió el baloncesto para siempre. Su mentalidad, su intensidad, sus anillos de campeonato con los Chicago Bulls en los años 90, fue algo único. Exacto. Pero LeBron James ha tenido una carrera igualmente impresionante. Y además ha jugado más tiempo. Creo que los dos son los mejores, pero en épocas diferentes. Me parece una respuesta muy justa. Y para los que están aprendiendo español ahora mismo, les digo que en España y en América Latina el baloncesto también tiene muchos fanáticos. Sí. Equipos como el Real Madrid de baloncesto o el Barcelona de baloncesto son muy conocidos en Europa. Y jugadores españoles como Pau Gasol han tenido carreras increíbles en la NBA. Pau Gasol es un orgullo para España y para el baloncesto en general. Ganó campeonatos con los Los Ángeles Lakers. Fue elegido para el Juego de las Estrellas varias veces. Y siempre fue un jugador muy elegante y técnico. Exacto. Su hermano Marc Gasol también tuvo una carrera fantástica. Es una familia muy talentosa. Absolutamente. Y hablando de deportes en los que Latinoamérica brilla mucho, no podemos olvidar el béisbol. En países como Cuba, Venezuela, República Dominicana, México y Puerto Rico, el béisbol es casi como una religión. Sí. Los mejores jugadores de la MLB vienen de esos países. Sí. El béisbol latinoamericano es impresionante. La MLB, que es la liga principal de béisbol de los Estados Unidos, está llena de jugadores venezolanos, dominicanos, cubanos. ¡Exacto! Jugadores como Miguel Cabrera de Venezuela, quien ganó la Triple Corona en el año 2012, son leyendas del deporte. O Albert Pujols, nacido en la República Dominicana, que es uno de los mejores bateadores de la historia. Y también están los más jóvenes, que están dominando el deporte ahora mismo. Ronald Acuña Jr., también de Venezuela. Sí. Shohei Ohtani, que aunque es japonés, juega en la MLB y es un jugador completamente diferente a todo lo que hemos visto. Puede lanzar y batear a un nivel extraordinario al mismo tiempo. Shohei Ohtani es un caso único en el béisbol moderno. Hace lo que nadie hacía desde hace más de 100 años. Ser un pitcher de élite y un bateador de élite al mismo tiempo. Exacto. Es como tener 2 estrellas en un solo jugador. Ahora juega con los Los Ángeles Dodgers y sigue impresionando al mundo. Oigan, amigos que nos están escuchando, nos gustaría saber, ¿siguen el béisbol? ¿Tienen algún equipo favorito en la MLB? Cuéntenos en los comentarios. Siempre es muy interesante conocer qué deportes y qué equipos les gustan a ustedes. Muy bien dicho, Verónica. Ahora, pasemos a hablar del tenis. Porque el tenis tiene una historia muy rica y tiene fanáticos en todo el mundo. Sí.
Y los últimos 20 años del tenis han sido dominados por 3 jugadores que son, para muchos, los mejores de toda la historia: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. El famoso Big Three del tenis. 3 jugadores completamente diferentes en estilo y personalidad, pero todos igualmente brillantes. Yo soy gran fanática de Rafael Nadal. Su energía, su determinación y su récord en Roland Garros con 14 títulos lo dicen todo. Rafa Nadal es un guerrero. Ha superado lesiones que hubieran terminado la carrera de cualquier otro tenista, y siempre ha vuelto. Exacto. Y Roger Federer era la elegancia personificada. Ver a Federer jugar era como ver arte en movimiento. Ya se retiró, pero dejó un legado enorme. Sí, Federer tenía una gracia natural difícil de explicar. Ya se retiró, pero dejó un legado enorme. Y Novak Djokovic sigue activo y sigue ganando. Tiene el récord de más títulos de Grand Slam en la historia del tenis masculino. Djokovic tiene una mente muy fuerte, quizás la más fuerte del tenis. Sabe ganar en los momentos más difíciles. Exacto. Y en el tenis femenino también hay jugadoras extraordinarias. Iga Swiatek está dominando el circuito femenino ahora mismo, y Serena Williams es la más grande de todos los tiempos en su categoría. Serena Williams es un ícono, no solo del tenis, sino del deporte en general. Su carrera, sus victorias, los obstáculos que superó, es una historia de superación increíble. Sí. Ganó 23 Grand Slams, lo cual es simplemente extraordinario. Y lo hizo con una potencia y una determinación que pocas personas han tenido en cualquier deporte. El tenis es un deporte que también es muy popular en América Latina. Hemos tenido jugadores fantásticos como Guillermo Vilas de Argentina, quien fue número 1 del mundo. Sí. O más recientemente, Gustavo Kuerten de Brasil, apodado Guga, quien ganó 3 veces Roland Garros. Y en el tenis femenino latinoamericano también hay mucho talento. Completamente. Y hablando de deportes individuales, no podemos olvidar el atletismo y los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo más grande del mundo, donde compiten atletas de casi todos los países del planeta. ¡Exacto! Ver esa competencia a ese nivel es algo muy emotivo. Los Juegos Olímpicos son especiales porque no se trata solo del deporte. Se trata de la unión de los países, del espíritu de competencia limpia y del respeto entre atletas. ¿Sí? Aunque sabemos que la política a veces se mezcla, el mensaje original de los Juegos es muy hermoso. Y hay momentos olímpicos que quedan en la memoria para siempre. Como el momento de Usain Bolt en los Juegos de Pekín en 2008. Ese hombre corrió los 100 metros en 9 segundos y 58 centésimas y rompió el récord mundial. Increíble. Y lo hizo con una sonrisa, casi sin esfuerzo visible. Era como si estuviera corriendo más lento de lo que podía. ¡Increíble! Usain Bolt es probablemente el atleta más conocido del mundo después de Muhammad Ali. Y Muhammad Ali, que fue boxeador, también es alguien que trasciende el deporte. Exacto. No solo fue el mejor boxeador de su época, sino una figura cultural y política muy importante. El boxeo tiene esa capacidad de crear leyendas que van más allá del deporte mismo. El boxeo tiene una historia muy fuerte en América Latina también. Países como México han producido campeones mundiales increíbles. Julio César Chávez, Canelo Álvarez, quien actualmente es uno de los mejores boxeadores del mundo. Sí. Y en Argentina también, como Carlos Monzón, que muchos consideran el mejor peso mediano de la historia. Y no olvidemos a Panamá con Roberto Durán, apodado Manos de Piedra, o a Wilfredo Gómez de Puerto Rico. El boxeo latinoamericano tiene un nivel de pasión enorme. ¡Exacto! Y hoy en día, el Canelo Álvarez sigue representando a México con mucho orgullo. Cada pelea suya es un evento mundial. Cambiando un poco el tema, Pedro, ¿qué piensas del fútbol americano? Sé que en Estados Unidos es el deporte número 1,
pero en el resto del mundo no es tan conocido. ¿Has intentado entenderlo? Sí, he visto algunos partidos de la NFL, que es la Liga de Fútbol Americano Profesional en Estados Unidos. Hay que admitir que al principio es un poco complicado entender las reglas. Sí. Hay muchas pausas, muchas jugadas diferentes, y es muy diferente al fútbol soccer que conocemos. Pero cuando empiezas a entenderlo, ves que es un deporte muy estratégico. Sí. La estrategia en el fútbol americano es fascinante. Los entrenadores y los jugadores tienen que pensar mucho antes de cada jugada. ¡Exacto! Y el Super Bowl, que es el partido final de la NFL, es uno de los eventos televisivos más vistos en el mundo entero. No solo por el partido, sino también por el espectáculo del medio tiempo. El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en algo tan grande como el partido mismo. Artistas de todo el mundo actúan ahí, y millones de personas en todo el mundo lo ven. Exacto. Es un fenómeno cultural además de deportivo. Y en los últimos años, el fútbol americano ha ido ganando más fanáticos fuera de los Estados Unidos. Sí, yo sé que hay equipos de la NFL que han jugado partidos en México, en Londres, en Alemania. Es una forma de expandir el deporte a nuevas audiencias. ¡Exacto! Algo similar a lo que hace la NBA cuando juega partidos en otros países. Los deportes profesionales hoy en día son negocios globales. Es verdad. Y eso nos lleva a hablar de otro tema importante en el mundo del deporte profesional. El dinero. Los salarios de los deportistas profesionales de hoy en día son cifras que la gente común no puede ni imaginar. ¿Qué piensas de eso, Verónica? Es un tema muy interesante y también muy debatido. Por un lado, los deportistas profesionales de alto nivel se entrenan toda su vida, tienen carreras cortas y generan muchísimo dinero para sus equipos y sus ligas. Sí. Es lógico que parte de ese dinero llegue a ellos. Por otro lado, hay personas que dicen que esas cifras son exageradas comparadas con lo que ganan maestros, médicos o enfermeros. Yo entiendo los dos puntos de vista. Un jugador como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi genera miles de millones de dólares para sus clubes, para las ligas donde juegan, para las marcas que los patrocinan. Es un negocio enorme. Exacto. Y desde ese punto de vista, que ganen mucho dinero tiene sentido económico. Pero también es verdad que a veces esas cifras parecen muy desconectadas de la realidad. Y hablando de Cristiano Ronaldo y Messi, que son sin duda los dos jugadores de fútbol más famosos de los últimos 20 años, ¿cuál crees tú que es el mejor de los dos, Pedro? Esa pregunta ha dividido a los fanáticos del fútbol en todo el mundo por más de 15 años. Es casi imposible dar una respuesta sin que alguien esté en desacuerdo. Yo diría que son dos genios del fútbol, pero de tipos completamente diferentes. Messi es más natural, más intuitivo, parece que el fútbol es algo que nace de él sin esfuerzo. Cristiano Ronaldo es más atlético, más trabajador, más intenso. Los dos han roto todos los récords. Y los dos han ganado el Balón de Oro, que es el premio al mejor jugador del mundo, muchas veces. Messi lo ha ganado 8 veces, que es un récord. Cristiano lo ha ganado 5 veces. Son números que nadie pensaba que serían posibles. Y aunque los dos ya tienen más de 35 años, siguen jugando y siguen siendo figuras importantes en el fútbol mundial. Messi ganó el Mundial con Argentina en el año 2022 en Qatar, lo cual fue un momento muy emotivo para él y para toda Argentina. Era el único título grande que le faltaba, y finalmente lo consiguió. Muchos dicen que ese torneo confirmó que Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Por supuesto, no todos están de acuerdo. Para los fanáticos de Argentina fue un momento histórico. El país entero salió a celebrar. Y para los fanáticos del fútbol en general fue un espectáculo muy hermoso. La final contra Francia fue uno de los mejores partidos de la historia del Mundial. 2 goles de Kylian Mbappé para empatar, penaltis, emociones al máximo. Kylian Mbappé
Es otro nombre que hay que mencionar cuando hablamos de fútbol. Es todavía muy joven y ya es uno de los mejores jugadores del mundo. Su velocidad es asombrosa. Su capacidad de marcar goles en momentos cruciales es impresionante. La próxima generación del fútbol mundial probablemente va a ser la de Mbappé. Y junto a Mbappé hay otros jóvenes talentos que están emergiendo en el fútbol. Jugadores como Pedri o Gavi del Barcelona, que son jovencísimos pero ya juegan a un nivel increíble. O Jude Bellingham del Real Madrid, que ha tenido una adaptación fantástica a la Liga Española. El fútbol está en muy buenas manos para el futuro. Oigan, amigos de Hola Cast Español, quisiéramos hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el deporte más importante o más popular en su país? ¿Es el fútbol, el béisbol, el baloncesto, el tenis u otro deporte completamente diferente? Cuéntenos en los comentarios. Nos encantaría saber. Exacto, porque en diferentes países hay diferentes culturas deportivas. En algunos lugares de Asia, el cricket es el deporte más popular. En Japón, el béisbol y el sumo tienen una gran tradición. En Australia tienen el rugby y el fútbol australiano, que también son deportes únicos. El mundo del deporte es muy diverso y muy rico. El rugby es otro deporte que merece mención. Los All Blacks de Nueva Zelanda son quizás el equipo deportivo con el porcentaje de victorias más alto de toda la historia. Son conocidos por el haka, que es una danza tradicional maorí que hacen antes de cada partido. Es algo muy impresionante de ver. Sí, el haka de los All Blacks es una de las imágenes más reconocibles del deporte mundial. Tiene mucho significado cultural y también es una forma de intimidar al rival antes de comenzar el partido. El rugby en general tiene una cultura muy especial, de mucho respeto entre los jugadores y los fanáticos. Y en cuanto al ciclismo, tampoco podemos olvidarlo. El Tour de Francia es uno de los eventos deportivos más antiguos y más prestigiosos del mundo. Ver a esos ciclistas subir montañas enormes durante 3 semanas, día tras día, es una demostración increíble de resistencia humana. Colombia, por ejemplo, ha producido ciclistas de montaña extraordinarios. Sí, los ciclistas colombianos son reconocidos en todo el mundo por su habilidad en las subidas. Egan Bernal ganó el Tour de Francia en 2019, convirtiéndose en el primer colombiano y el primer latinoamericano en ganar ese torneo. Fue un momento histórico para Colombia y para todo el continente. Y Nairo Quintana también ha sido un ciclista extraordinario. Colombia tiene una gran tradición en el ciclismo de montaña, y creo que eso tiene mucho que ver con la geografía tan especial del país. Muy interesante esa observación, Pedro. La geografía y el entorno de un país definitivamente influyen en qué deportes se practican y en cuáles se destaca. Es fascinante cómo el deporte refleja la cultura y la geografía de cada lugar. Absolutamente. Y hay un deporte que quiero mencionar porque creo que muchos de los que nos escuchan pueden estar interesados en él. El fútbol femenino. En los últimos años, el fútbol femenino ha crecido de manera impresionante. El Mundial Femenino de 2023 en Australia y Nueva Zelanda fue un éxito enorme. Sí, el fútbol femenino ha dado un salto gigante en popularidad y en nivel de juego. Jugadoras como Alexia Putellas de España, que ha ganado el Balón de Oro femenino, son un ejemplo de la calidad que hay en el fútbol femenino actual. Y la selección española ganó el Mundial Femenino 2023, lo cual fue un logro histórico. Y en América Latina también hay mucho talento en el fútbol femenino. Brasil ha tenido jugadoras increíbles. Marta, por ejemplo, es considerada por muchos la mejor jugadora de fútbol de la historia. Ha ganado 6 veces el premio FIFA a la mejor jugadora del mundo. Es un ícono del deporte femenino. Marta es una leyenda absoluta. Y es muy bueno ver que el fútbol femenino está recibiendo más atención,
más apoyo económico, más visibilidad en los medios. Las jugadoras de hoy merecen ese reconocimiento. Hay que seguir apoyando el deporte femenino en todas sus formas. De acuerdo. Y para cambiar un poco el tema, hablemos de algo que también es parte del mundo deportivo: los Juegos Olímpicos de Invierno. Los deportes de invierno, como el esquí, el patinaje artístico, el hockey sobre hielo, tienen sus propios fanáticos y sus propias estrellas. Los deportes de invierno son fascinantes para los que vivimos en climas cálidos, porque nos parecen algo muy lejano y exótico. Ver a alguien esquiar a gran velocidad por una montaña cubierta de nieve, o ver a una patinadora artística hacer un triple axel sobre el hielo, es algo muy bello. El patinaje artístico, en particular, tiene un elemento artístico que lo hace diferente a otros deportes. Sí, el patinaje artístico está en esa zona entre el deporte y el arte. Los jueces evalúan no solo la dificultad técnica de los movimientos, sino también la elegancia, la expresión, la armonía con la música. Es algo muy especial. Y el hockey sobre hielo, por otro lado, es uno de los deportes más rápidos y físicos que existen. Amigos de Hola Cast Español, espero que esta conversación les esté gustando y que estén aprendiendo español de una manera natural y divertida. Los deportes son un tema perfecto para practicar el idioma porque tienen su propio vocabulario y sus propias expresiones. Palabras como gol, jugador, equipo, campeonato, entrenador, son palabras que se usan mucho en español. Y también hay expresiones muy usadas en español cuando hablamos de deportes. Por ejemplo, meter un gol significa hacer un gol. Dar la vuelta al marcador significa ponerse a ganar cuando ibas perdiendo. Sacar la casta es una expresión coloquial que significa mostrar mucho carácter y determinación en un momento difícil. O ponerse las pilas, que significa esforzarse más, concentrarse más. Aunque esa expresión también se usa fuera del deporte. O dar todo en la cancha, que significa dar el máximo esfuerzo. En el deporte, las expresiones en español son muy coloridas y muy expresivas. Y en el béisbol, que es un deporte con mucho vocabulario específico, palabras como batear, lanzar, ponchar, jonrón, son palabras que vienen del inglés, pero que ya están completamente integradas en el español del béisbol. El lenguaje deportivo a veces mezcla el español con palabras de otros idiomas, de manera muy natural. Eso es muy interesante, Pedro. Y es algo que pasa mucho en el español de diferentes países. El español de Puerto Rico o de República Dominicana, por ejemplo, tiene muchas palabras del béisbol que vienen del inglés, pero que ya son completamente parte del español cotidiano. La lengua vive y evoluciona con la cultura. Absolutamente. Y hablando de cultura deportiva, me parece importante mencionar el papel de los medios de comunicación en el deporte moderno. La televisión, las redes sociales, las aplicaciones de streaming han transformado completamente la forma en que consumimos el deporte. Totalmente. Antes, para ver un partido importante tenías que estar frente al televisor en el momento exacto. Ahora puedes ver los partidos en tu teléfono, en tu computadora, en tu tableta, en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Las plataformas de streaming deportivo han cambiado todo. Y las redes sociales han dado a los deportistas una plataforma directa para comunicarse con sus fanáticos. Antes, un deportista solo podía hablar con el público a través de entrevistas o conferencias de prensa. Ahora, con Instagram, TikTok, Twitter o X, pueden publicar directamente lo que quieren decir. Eso crea una conexión mucho más personal con los fanáticos. Aunque también tiene sus desventajas. A veces los deportistas dicen cosas en las redes sociales que crean controversia o reciben críticas muy duras de los fanáticos que pueden afectar su salud mental. El bienestar mental de los deportistas es un tema que cada vez se habla más en el mundo del deporte profesional.
Sí, y es un tema muy importante. Hemos visto casos de deportistas muy famosos que han hablado públicamente sobre sus problemas de salud mental. Simone Biles, que es la mejor gimnasta de la historia, decidió retirarse de algunas competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio por su salud mental. Esa decisión fue muy valiente y abrió una conversación muy importante. Fue un momento muy significativo porque mostró que los deportistas, aunque sean los mejores del mundo, también son seres humanos con emociones y con límites. Y que la salud mental es tan importante como la salud física. Muchos entrenadores y organizaciones deportivas están empezando a tomar eso más en serio. Y el tema del descanso y la recuperación también es muy importante en el deporte de alto nivel. Los deportistas tienen calendarios muy exigentes, con partidos o competencias casi todos los días. La pregunta de cuánto descanso necesita un atleta para rendir al máximo es algo que los científicos del deporte investigan constantemente. La ciencia del deporte ha avanzado muchísimo en los últimos años. Ahora los atletas tienen nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos especializados, todo un equipo de personas que trabajan para que el deportista rinda al máximo. La tecnología también se usa mucho, con dispositivos que miden el rendimiento en tiempo real. Y el uso de tecnología en el deporte también ha generado debates. Por ejemplo, el VAR en el fútbol, que es el árbitro de video, ha generado mucha polémica. Algunos dicen que es bueno porque reduce los errores del árbitro. Otros dicen que interrumpe el ritmo del juego y quita la emoción natural. El VAR es un tema que divide a los fanáticos del fútbol. Yo personalmente creo que la idea es buena, pero que su implementación todavía tiene muchos problemas. A veces se usa para revisar situaciones muy pequeñas que antes nadie cuestionaba. Y la espera mientras el árbitro revisa las imágenes puede ser muy frustrante para los fanáticos en el estadio. Sí, el timing es un problema. Aunque también hay que reconocer que el VAR ha corregido errores muy grandes, como goles en fuera de juego que antes habrían contado. En el béisbol tienen el Instant Replay desde hace más tiempo. Y en el tenis tienen el Hawk-Eye para revisar si la pelota cayó dentro o fuera. La tecnología llegó para quedarse en el deporte. Definitivamente. Y otra tecnología que está cambiando el deporte es el análisis de datos. Ahora los equipos tienen analistas que estudian miles de datos sobre cada jugador, su velocidad, su posición en la cancha, su rendimiento en diferentes condiciones. Esto ayuda a los entrenadores a tomar mejores decisiones. El análisis de datos en el béisbol, conocido como Sabermetrics, fue uno de los primeros casos en que las estadísticas transformaron un deporte. La historia del equipo Oakland Athletics, que usó datos avanzados para competir contra equipos mucho más ricos, se convirtió en la película Moneyball. Es una historia muy inspiradora sobre cómo pensar diferente puede cambiar todo. Muy buena referencia, Pedro. Y hoy en día todos los equipos de todos los deportes usan análisis de datos. Hasta en el fútbol, que antes era visto como un deporte donde la intuición era más importante, ahora los datos tienen un papel fundamental en las decisiones de los entrenadores. Amigos, estamos llegando al final de nuestra conversación de hoy sobre deportes profesionales. Ha sido un recorrido muy interesante por muchos deportes y muchos temas. ¿Hay algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Verónica? Sí, me gustaría decir algo que creo que es importante. A veces los deportes generan mucha competencia y rivalidad, y eso puede llevar a actitudes negativas. Pero en el fondo, el deporte tiene un mensaje muy positivo. Con esfuerzo, dedicación y práctica, las personas pueden lograr cosas increíbles. Esa es la parte más bonita de los deportes, y es algo que aplica no solo en el campo o la cancha, sino también en la vida. Muy hermosas palabras, Verónica. El deporte como metáfora de la vida, eso es algo universal. Y para los que están aprendiendo español con nosotros,
quiero decirles que aprender un idioma es exactamente como entrenar para un deporte. Requiere tiempo, constancia y práctica todos los días. Pero si siguen adelante, los resultados llegan. Y nosotros aquí en Hola Casta Español estamos para ayudarlos en ese camino. Cada episodio es una oportunidad para escuchar español natural, para aprender nuevo vocabulario, para acostumbrarse a los ritmos y sonidos de la lengua. Esperamos que hoy hayan disfrutado mucho esta conversación. Antes de despedirnos, les pedimos que si les gustó este episodio, le den me gusta al video y que se suscriban al canal de Hola Casta Español si todavía no lo han hecho. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a llegar a más personas que están aprendiendo español en todo el mundo. Y cuéntenos en los comentarios, ¿cuál de todos los deportes que mencionamos hoy es su favorito? ¿El fútbol, el baloncesto, el béisbol, el tenis, el ciclismo, el boxeo? ¿O tal vez tienen un deporte favorito que no mencionamos? Nos encantaría leer sus respuestas y tener una conversación con todos ustedes. Ha sido un placer pasar este tiempo con todos ustedes hablando de deportes. Yo soy Pedro y gracias por escucharnos. Y yo soy Verónica. Buenas tardes a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Hola Casta Español. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos.